A día de hoy que todos tenemos acceso a la información online, lo que le pedimos a un ponente es que nos dé su visión crítica y si además, como suele pasar con Eduardo, añade el efecto Sherezade, porque lo cuenta todo también, seguro que vamos a tener una sesión maravillosa de actualizaciones en patología glomerular. Bueno, muchas gracias por la invitación y por las palabras. Voy a poner... Bueno, como se ha dicho previamente, siempre es complicado resumir un poco todos 2 años, ¿no? Pero bueno, yo he puesto lo que, como decía el doctor Puyol, lo que yo quería poner y lo que me parece que me preocupa en los últimos años, ¿no? Y la verdad es que en patología glomerular se está viviendo un momento, yo creo que, por eso pongo ese cuadro de Goya, que es la primavera. Yo creo que hay un resurgimiento, un florecer de fármacos y de posibilidades muy interesantes. Y esta charla, la verdad es que me ha gustado prepararla porque yo tenía en la mente una pequeña obsesión a raíz de una serie de casos, ¿no? Por lo tanto, esta presentación, aunque puede ser un poco monográfica, parte de una obsesión. Y parte de una obsesión que para mí es esta enfermedad, que son la hialinosis segmentaria y focal, que ya sabéis que tiene diferentes clasificaciones, pero en general la obsesión por las formas primarias, aquellas en las que no se ha identificado la causa y en la que el tratamiento es realmente complicado, ¿no? Se ha avanzado bastante en los estudios genéticos, como se ha dicho durante la mañana, y muchas de estas patologías genéticas somos capaces de filiarlas, ¿no? Incluso en nefrología se ha publicado una justificación de cuándo realizar estudio genético en pacientes con hialinosis segmentaria y focal, que básicamente, aparte de la edad, pues por debajo de 18 años la rentabilidad del estudio genético es mucho mayor, pero sobre todo en aquellos síndromes nefróticos córticos resistentes, pues podría tener indicación incluso en pacientes mayores de 18 años, pues para no seguir intensificando tratamientos inmunosupresores que pueden ser fútiles, ¿no? Yo creo que en los últimos años se ha cambiado un poco el concepto. Ha habido 4, 5, 10 años incluso que todo era complemento, que está muy bien porque se ha avanzado muchísimo, pero yo creo que vuelve un poco la nefrología dirigida al podocito como diana, ¿no? Y el podocito, como sabéis, tiene muchos posibles receptores y entre ellos, pues bueno, yo me voy a circunscribir sobre todo a la patología relacionada con APOL1, que veremos, y la patología relacionada con, digamos, con aquellos receptores que están bien en el podocito, bien en el pie del podocito o bien en ese intento de darse la mano entre un podocito y otro, ¿no? Uno se plantea que por qué un paciente puede llegar a hacer estas lesiones tan importantes y por qué estas lesiones no tienen un tratamiento muchas veces específico, ¿no? Y cuando uno lo analiza al microscopio electrónico, pues puede ver cómo que es difícil de ver, no sé si señala bien el puntero, pues cómo esos podocitos acaban dándose la mano entre ellos y esas uniones que permiten que el podocito sea íntegro y que funcione correctamente, hace que se fusionen y que incluso desarrollen unas interdigitaciones, como dice ahí el texto, ¿no? Una transformación microvellositaria que hace que se transmita o se refleje con proteinurias masivas, síndrome nefrótico en muchas ocasiones completo e imposibilidad de manejo incluso terapéutico, ¿no? Y una de las preguntas, yo creo que en los últimos 2 años más importantes, es si los anticuerpos antinefrina son la respuesta, ¿no? Los anticuerpos antinefrina forman parte muy importante de esta unión, digamos, de este diafragma entre un podocito y otro. Y como sabéis, ahora lo iremos viendo durante la charla, en el año 2022 se puso de manifiesto por primera vez un trabajo de Watts en un JSON, que ahora lo veremos, que en algunas entidades, en síndromes nefróticos, sobre todo córtico-resistentes, en niños, inicialmente existía la posibilidad de que hubiera unos anticuerpos llamados antinefrina que pudieran estar afectando ahí directamente a la nefrina y que produjeran una disrupción de esa membrana basal, un aumento de la fosforilización de la nefrina y que esto fuera la causa de la lesión histológica que hemos visto previamente y, en consecuencia, de la proteinuria masiva que tienen estos pacientes. Ahí sería, digamos, en esa imagen un poco aumentada, esos anticuerpos cómo actúan directamente sobre esa nefrina que forma parte fundamental, junto con sinactopodina y podocina, del citoesqueleto del podocito.
Como os decía, esta es la primera evidencia en el JSON del 2022 de Watts, en el que demuestra en un grupo de pacientes, en torno a un tercio de los pacientes de la serie de Podonez, en la que estos pacientes tenían anticuerpos antinefrina. Y posteriormente, la publicación más relevante que ha habido en este año es la publicación de Hengel, de un nefrólogo alemán, en el New England Journal, en el que se demuestra que en pacientes, tanto adultos como niños, con síndrome nefrótico, en concreto, sobre todo, si el síndrome nefrótico no estaba tratado, lo veis aquí en la gráfica de la derecha, los que no recibían inmunosupresión, los anticuerpos antinefrina podían ser positivos hasta en un 60 o un 80% de los pacientes. La inmunosupresión podía estar yugulando estos anticuerpos, ¿no? Y cuando lo comparaba con otras entidades glomerulares, se vio que esto ocurría fundamentalmente en la enfermedad por cambios mínimos y en la hialinosis eventaria focal primaria, que es el motivo de lo que decía mi posible obsesión, ¿no? Y lo que demostraron también que cuando se utilizaban, este es un paciente que tiene una focal eventaria, cuando se utilizaban anticuerpos dirigidos al linfocito B, como es el rituximab, se producía una respuesta antiproteinúrica muy satisfactoria. De ahí que se introdujera un término que ahora iremos viendo a lo largo de la charla, que no sé si al final se pondrá de moda, que es el término de podocitopatías autoinmunes o el posible componente autoinmune de las podocitopatías. Este trabajo tiene una virtud, y es que es capaz de reproducirlo también en modelos murinos. Este es un modelo animal en el que se demuestra cómo los anticuerpos antinefrina inducen una fusión de los podocitos, y cuando utilizan técnicas de inmunofluorescencia lo que se ve es el depósito en rojo de nefrina y que colocaliza, digamos, la IgG del anticuerpo, colocaliza con la nefrina en verde, ¿no? Por lo tanto, es una de las evidencias de que estos anticuerpos antinefrina podrían estar haciendo un efecto deleterio sobre la función del riñón. Uno de los problemas que nos enfrentamos es que, como sabéis, en España prácticamente, yo creo que solo está aquí Gema, el Hospital de la Paz lo ha hecho en algún ensayo clínico, en algún estudio financiado, digamos, en algún independiente. La determinación de los anticuerpos puede ser difícil, ¿eh? Se puede hacer en general por dos técnicas: una técnica de inmunoprecipitación, que es la que se describió inicialmente, o por una técnica de ELISA combinada con inmunoprecipitación, pero parece ser que técnicamente no es sencillo, ¿no? Una es más cualitativa y la otra es más cuantitativa. Pero en este año, también en el 2024, ha sido un trabajo también muy interesante. Es un trabajo del grupo, básicamente del grupo italiano, de Paola Romanoni, en el que se demuestra que aparte de estos anticuerpos antinefrina pueden existir otros anticuerpos que se llaman anti-SLIT, que van, no todos los que son antinefrina positivas son anti-SLIT positivos, es decir, que parece que van hacia otra parte de la unión entre el podocito, y que tienen alguna particularidad que les hace interesantes. Esto está hecho en un grupo sobre todo de pacientes pediátricos, pero también adultos. Como podéis ver, hay un porcentaje no desdeñable de pacientes que tienen estos anticuerpos positivos, y muchos de ellos, o casi todos de ellos, eran síndromes nefróticos córtico-resistentes. ¿Y qué tiene esto de virtud? Pues que vieron que los pacientes que eran anti-SLIT positivos, en general eran pacientes más proteinúricos, tenían una presentación más agresiva, pero tenían menos lesión crónica. Es decir, eran pacientes que tenían una biopsia renal, como veis en el porcentaje de glomérulos esclerosados, de mejor pronóstico. Y esto se ratificó cuando se dividieron a los pacientes desde un punto de vista clínico en aquellos que eran anti-SLIT positivos con minimal change, anti-SLIT positivos focal y segmentaria, o si eran negativos con estas enfermedades. Y el pronóstico renal es mejor en los que son anti-SLIT positivos. ¿Y esto por qué puede ser? Porque parece que tienen mejor respuesta a tratamientos inmunomoduladores. Serían pacientes que responderían mejor a la utilización de una segunda línea de tratamiento. En concreto, estos pacientes, muchos de ellos tratados con calcinurínicos. Pero, como decía el doctor Rodríguez Puño en la primera charla, para avanzar se requieren requerimientos técnicos, y esto hace que estas técnicas de una mejor compresión de la patología glomerular necesiten de algunas cosas, entre ellas la determinación, ya sea por ELISA o por ELISA combinado, pero también la necesidad de utilización de nuevos elementos, como son los microscopios de alta resolución o el microscopio confocal, ¿eh? Hay varias publicaciones ya al respecto. Yo creo que esto probablemente haya que irlo introduciendo en nuestros servicios de anatomía patológica, con la intención
de que los nefrólogos seamos los que presionemos un poco para ellos, porque esto nos permitiría ver, por ejemplo, esto es una imagen de microscopía confocal, cómo se ve la nefrina, que si no, no se vería. Esto es una imagen tridimensional en la que podemos ver los diferentes compartimentos. Yo creo que tendremos que tender a esto, saber lo que pasa en todos los compartimentos del riñón y poder teñir todas las diferentes estructuras. Y este sería más o menos el microscopio confocal, que es bastante costoso, pero bueno, yo creo que es una de las cosas en las que debemos ser posibilistas e intentar que nuestros servicios se vayan mejorando, ¿no? con estas técnicas, ¿no? Podéis ver, este sería el microscopio confocal, pero hay muchos elementos que se están intentando desarrollar, el microscopio de transmisión electrónica, el microscopio multifotónico o incluso este que utiliza la luz para diferenciar las diferentes estructuras, ¿no? Por lo tanto, una de las reflexiones iniciales de la charla es si esta clasificación, que está muy relanzada sobre todo por el grupo de la Sociedad Europea de Nefrología, ¿no? Si debemos clasificar a los pacientes, dependiendo si tenemos anticuerpos antinefrina positivos o negativos, en podocistopatías autoinmunes o no, porque esto puede servir primero para la toma de decisiones terapéuticas, es decir, si tú tienes un anti-SLID positivo y no respondes a esteroides, es probable que respondas bien a una segunda línea de tratamiento, y si eres todo negativo, pues aparte de descartar una causa genética, tendrías que plantear a lo mejor otro abordaje terapéutico. Y en hilo con esto, quería traer este trabajo, que me ha parecido un trabajo muy importante, publicado también este año en el Kidney International. Es un trabajo sobre todo en población pediátrica, multicéntrico, multiétnico y mundial, porque está incluido Europa, Asia, Estados Unidos e incluso Oceanía, en el que se incluyen 246 niños con síndrome nefrótico córtico resistente. El 57% son focales y segmentarias y el 33% es cambios mínimos. Se excluyen los pacientes, en un 60% tenían estudios genéticos, se excluyen los pacientes con variantes genéticas, y lo que ellos hacen es que son pacientes síndrome nefróticos córtico resistentes que les ponen una segunda línea de tratamiento con calcinurínicos, y ven aquellos que llevan más de 6 meses de tratamiento sin respuesta, les ponen rituximab y hacen un estudio retrospectivo comparativo con aquellos que llevan menos de 6 meses. Les ponen una única dosis de rituximab, en principio solo se retratan el 18%, y ven una cosa muy interesante, que es que aquellos pacientes que se tratan, digamos, más precozmente con rituximab, la tasa de remisión completa o parcial a los 12 meses es muy superior en aquellos que se ha hecho, digamos, el tratamiento deplecionante de células B, un 55% frente a un 35%, con pocos efectos secundarios en general, y aquellos, lógicamente, que alcanzan la remisión completa son aquellos pacientes con un pronóstico renal mucho mejor, ¿no? Por lo tanto, una observación clínica muy interesante en cuanto a la posible respuesta de este tipo de pacientes. Y os quería traer el motivo de la obsesión, que son 2 casos clínicos, o 3. El primero es un paciente de 33 años de edad, natural de China, con una hialinosis sedimentaria focal diagnosticada en mayo del 2012, con un síndrome nefrótico severo y rápido deterioro de función renal que le lleva a diálisis prácticamente en menos de un año. Yo creo que esto es una cosa muy importante, cómo es tu historia natural previa al trasplante, ¿no? Fijaros que recibió todo tipo de inmunosupresión, esteroides, FK, ciclofosfamida y leflunomida, incluso, y por la imposibilidad de manejar el síndrome nefrótico, incluso en su hospital de referencia, se le hace una embolización renal. Estudio genético negativo. El paciente recibe un primer trasplante renal en muerte encefálica en octubre del 14, con no función primaria por síndrome nefrótico masivo sin respuesta a plasmaféresis y rituximab. E incluso en el contexto del tratamiento con tacrolimus desarrolla una encefalopatía y una microangiopatía trombótica con estudio del complemento normal. El motivo por el que lo conocemos en nuestro servicio es que ingresa para recibir un segundo trasplante renal con un PRA virtual ya del 73%, por lo que se hace inmunosupresión con cuádruple terapia. El trasplante, fijaros, tiene una evolución extraordinaria, pero el paciente sale con diuresis inmediata, pero a las 48 horas, síndrome nefrótico masivo, no respuesta a plasmaféresis, no se puede administrar, y se había planificado la administración, sabiendo que la agresividad del caso, de obinutuzumab y un anti-CD38, daratumumab, en base a una evidencia publicada en American Journal of Transplantation del grupo de Paolo Caravedi, en el que ellos habían tenido 5 casos con buena respuesta. No se pudo realizar en nuestro caso por infección y finalmente necesidad de trasplantectomía por sangrado del injerto renal. Esto fue en agosto del 24. Esa misma semana que estaba yo
encargado del trasplante, se trasplanta también un paciente varón de 16 años de edad, natural de Honduras, con una hialinosis segmentaria focal diagnosticada a los 2 años de edad, más o menos 2 años y medio, con síndrome nefrótico severo, que también recibió múltiples líneas de tratamiento con respuesta parcial. A los 6 años de edad entra temporalmente en diálisis y luego posteriormente sale hasta los 13 años que reinicia diálisis. Por lo tanto, aquí ya hay una diferencia con el primer caso. El primer caso, el paciente estuvo en tratamiento solo 11 meses, nunca respondió, fue a diálisis de manera muy temprana. Y este paciente le conocemos, estaba en nuestra unidad de diálisis, porque ingresa para recibir su primer trasplante renal de donante en muerte encefálica, es un donante infantil. Se realizó tratamiento con basilizumab y menos dosis de FK por la juventud, digamos, del donante. Y este paciente, a diferencia del otro, presentó retraso en la función del injerto, pero posteriormente una evolución muy satisfactoria y en el momento actual se encuentra con una creatinina de 1,1 sin proteinuria y sin ningún dato de recidiva, ¿no? Una de las preguntas que uno se puede hacer es qué diferencia un caso del otro, ¿eh? Ambas son hialinosis segmentarias y focales, genéticamente negativas y en las que no se sabe cuál es la causa. Pues no lo sabemos. Uno de los elementos que nos puede servir para diferenciarlo es su evolución en riñón nativo. Es decir, el primer caso tenía una evolución muy agresiva en riñón nativo y en segundo caso tuvo una evolución mucho más larvada. Pero, como os decía, esta es una frase de un libro que me gustó mucho y está aplicada a la abogacía, que dice que la toga, en este caso, la gente se cree que la bata te protege, pero no te protege, no de las historias de la gente. Y a mí estos 2 casos me dejaron marcados y pues uno de los motivos por lo que he traído la revisión de actualizaciones en nefrología guiado a estos casos, ¿no? Porque han salido 2 publicaciones muy interesantes también sobre anticuerpos antinefrina y trasplante renal. Y una de las preguntas que plantean es si deberíamos tener, aquellos que son positivos, sobre todo, claro, si deberían estos pacientes, si tuviéramos la posibilidad de hacer anticuerpos antinefrina de forma regular, si estos pacientes deberían ir al trasplante con antinefrina negativo para evitar su recidiva, ¿no? Estos son 14 casos, es un grupo japonés de Shirai, una publicación reciente, y entonces lo que ellos ven es muy interesante porque les hacen una biopsia nada más desclampar el riñón y les miden también, les cogen suero y les miden anticuerpos antinefrina. Y lo que ven son 11 casos que recidivan, es que en todos los casos que recidiva se encuentra los anticuerpos y la nefrina depositados en el riñón y también se encuentran niveles muy elevados de nefrina, ¿no? Por lo tanto, ellos concluyen que los anticuerpos antinefrina podían ser un elemento a tener en cuenta. Y esto mismo ha sido publicado por... Bueno, esta es la publicación que veis muy interesante, como ya a la hora, en la imagen inferior son 6 casos de recidiva, como se ve ya que empiezan a depositar nefrina, cómo se colocalizan los anticuerpos y la nefrina en rojo y en verde. Este es el caso, como veis, que en este caso tiene buena respuesta, después de recibir plasmaféresis, cómo disminuyen los anticuerpos antinefrina, o sea que podría ser también un elemento para marcar respuesta renal, marcar recidiva o monitorizar la recidiva. Y cuando remite, digamos, la enfermedad, cuando le rebiopsian después de la revisión, cómo han desaparecido esos anticuerpos y cómo incluso la fusión pedicelar desaparece. Al mismo tiempo, más o menos, se publica la experiencia del grupo de Boston y del grupo de Nueva York, con un grupo de 39 pacientes de manera retrospectiva y con sueros que tenían guardados. Ven que aquellos pacientes que han recidivado son aquellos pacientes, como podéis ver en la gráfica, que tenían anticuerpos antinefrina positivos. Por lo tanto, yo creo que es un elemento muy importante tener en cuenta y a intentar ir introduciendo en nuestros servicios de nefrología para que estos pacientes se puedan trasplantar con éxito. El caso clínico tercero es un poco diferente, que me sirve para introducir la segunda parte de la charla. Es un paciente de 36 años, natural de Colombia, sin antecedentes en la familia y que debuta en junio del 24 con una clínica privada con un fracaso renal agudo y un síndrome nefrótico tras tomada INES. Se hace una biopsia renal en ese momento, con una biopsia compatible con una nefritis intersticial inmunológica y una enfermedad por cambios mínimos. Se empieza esteroides con mejoría de la función renal y desciende la proteinuria de 30 gramos a 7 gramos, pero tras la reducción de los esteroides, el síndrome nefrótico repunta, con severo síndrome nefrótico, proteinuria de 16 gramos, albúmina de 1,6,
le ponen tacrolimus, incluso rituximab, y sin respuesta, por lo que he remitido a nuestro centro para una segunda valoración. En ese momento se solicita estudio genético de hialinosis sementaria y focal y se repite la biopsia renal, que realmente lo que ve la patóloga es que podía ser una hialinosis sementaria y focal. Y el paciente finalmente decidimos ingresarle por anasarca y deterioro progresivo de función renal. Sin respuesta, el paciente acaba en hemodiálisis, sin respuesta a ninguno de los tratamientos ensayados, e incluso se ensaya que en riñón nativo se suele hacer menos plasmaféresis, y el paciente acaba en diálisis. En el estudio genético que se hace al paciente, lo que encontramos básicamente es que tiene una mutación en homocigosis en el APOL1. Ya sabéis que el APOL1 es un gen joven que se ha visto que sobre todo la población africana, en concreto de algunas regiones, pero en general en toda África, desarrollaron para defenderse de la tripanosomiasis, el Trypanosoma brucei. Y algunas de las especies del tripanosoma, en concreto el Trypanosoma gambiense y el Trypanosoma rhodesiense, son cuando tú tienes APOL1, digamos G0, que es uno de los alelos, te defiendes de las especies habituales, pero no te defiendes de estas dos especies. Esto hace que había habido mutaciones en el gen del APOL1 para defenderse de estas enfermedades, la enfermedad del sueño, ¿no? Y aquí veis un poco la distribución de las zonas epidémicas y cómo esa distribución de las zonas epidémicas se asocia con más presencia de esos genes mutados que son G1 y G2. Y eso, aparte de quedarse en África, como también ha habido mucha inmigración, como podéis ver, se ha distribuido a nivel mundial, sobre todo Centroamérica, lo que podría justificar que en población, sobre todo de raza negra, que tengan algún, como ahora veremos, algún factor que lo desencadene, puedan ser pacientes mucho más proclives al desarrollo de enfermedad renal crónica. Y aquí se ve muy bien en esta gráfica, como podéis ver, los pacientes que son G0, G0 o G0, G1 son susceptibles a tener la tripanosomiasis por estos dos tipos de subespecies, pero los pacientes que son G1, G2, G2, G1, G1 son pacientes que tienen un riesgo muy aumentado de enfermedad renal crónica, en concreto de focal y sementaria, como ha demostrado esta publicación del 2025 en el New England, en el que veis que tienen un riesgo prácticamente, si tienes las dos alelos afectados, si eres bialélico, de hasta un 84% de desarrollar la enfermedad renal crónica. Que esto puede ser uno de los elementos que tuvo nuestro paciente, es decir, triggers o desencadenantes, como pueden ser las infecciones virales, pueden poner en marcha una serie de mecanismos que dañen al podocito, entre ellos el daño de los lisosomas, el daño sobre todo de las mitocondrias. Y esto es importante porque hasta el momento no existe ningún tratamiento específico para este tipo de pacientes, pero en los últimos años ha habido una publicación también muy interesante en New England, que es el tratamiento con bloqueo del receptor de APOL1, que es la inasaplina o inasaplin. El inasaplin es un fármaco que actúa sobre el receptor de APOL1 y, como podéis ver en la gráfica, es un número pequeño de pacientes, unos 16 pacientes aproximadamente, con un efecto antiproteinúrico muy importante. Hay dos ensayos clínicos en marcha. Uno de ellos lo lleva Vertex, el laboratorio. Nosotros contactamos por nuestro paciente que os he presentado, por el tercer caso, por la posibilidad de utilizarlo, pero al estar en fase 2 todavía no hemos conseguido que estuviera disponible, ¿no? Pero esto es una pequeña esperanza en estos pacientes en los que el interferón, que como sabéis, es uno de los mecanismos que puede poner en marcha todas estas lesiones. Estos pacientes suelen tener, cuando tienen lesiones virales, o incluso los lupus, es otra de las indicaciones, tienen incluso unas inclusiones túbulos reticulares en las células endoteliales, que no es más que depósito de interferón. Por lo tanto, otra de las posibles vías de tratamiento en estos pacientes sería, en el futuro, tanto en las focales sementarias como incluso en la nefropatía lúpica, fármacos que vayan a bloquear el interferón, que, como veis en la diapositiva, produce mecanismos inflamatorios muy importantes y que pueden desencadenar daño renal, ¿no? Esto es muy interesante, este trabajo, como veis, como son sobre todo la focal y sementaria y la nefropatía lúpica, los que tienen niveles altamente expresados de interferón en el glomérulo, y lo mismo ocurre en el túbulo intersticio, en el que también podríamos ver como también la nefropatía membranosa también expresa niveles importantes. De ahí que se han desarrollado fármacos dirigidos específicamente al bloqueo del interferón, que en el lupus es muy conocido ya, como el anifrolumab,
pero se están desarrollando otros fármacos dirigidos a todos estos mecanismos del interferón que se pueden aplicar en nefropatía lúpica, probablemente en el futuro, focal y segmentaria, incluso los inhibidores del JAK, que es un mecanismo intermedio aquí, se podrían utilizar incluso en un ensayo clínico en nefropatía membranosa. Y finalmente, no sé cuánto tiempo me queda. Ya está, ¿no? Nada, finalmente lo había preparado aquí para dejarla aquí, básicamente porque sabía que me iba a pasar. Hay nuevos tratamientos, yo creo, muy interesantes dirigidos a la célula B, sobre todo, esta es una revisión muy bonita, dirigidos sobre todo a la célula B memoria, y que pueden tener indicación en el futuro, como sabéis, aparte del rituximab, los nuevos fármacos anti-CD20 que son más citotóxicos y con menos dependencia del complemento, como puede ser obinutuzumab, pero también un gran desarrollo dirigido a otros receptores, como pueden ser los anti-CD38 o toda la anti-BAF, que son también muy interesantes en nefropatía IgA, por ejemplo, como ataciced y telitaciced. Y nada más, quedarme con esta reflexión, que lo verdaderamente radical es hacer la esperanza posible y no la desesperación convincente. Yo creo que es nuestra misión en estos años. Muchas gracias. Bueno, a ver, yo tenía un par de... Bueno, solo un par. Eduardo, lo que has contado de la nefrina abre un camino apasionante, probablemente tan apasionante como el que hemos vivido con la membranosa y los PLA, que por primera vez tenemos algo que nos guía en nuestro tratamiento. Y las antinefrinas, cuando realmente técnicamente consigamos tenerlos, yo creo que lo será. Y sobre todo nos permite explicarnos cómo el rituximab funciona, cuando antes, porque algo no sabíamos, pero efectivamente hay anticuerpos de por medio. Estamos en el punto en el que tú consideras que deberíamos dar el salto de tratar primariamente, porque ahora lo que hacemos es ponemos esteroides, llevamos al paciente a respuesta y luego si son muy corticodependientes le damos el ritu para evitar recaídas, y en casos resistentes desesperados a veces lo intentamos, pero a día de hoy continuamos con el esquema de brote esteroides. ¿Estamos ya suficientemente maduros para plantear ritu como línea primera de tratamiento en los cambios mínimos y la focal y segmentaria? Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que es difícil decirlo porque todavía no tenemos... O sea, yo creo que... Iba a poner una diapositiva si son los nuevos anti-PLA. Yo creo que todavía está por demostrar, hace falta más estudios, pero sí que debemos... Y luego debemos avanzar técnicamente para poder disponerlos y probablemente incluso con las técnicas histológicas. Si los tuviéramos disponibles y tuviéramos pacientes en los que realmente son antinefrina positivos o anti-SLID positivos, cuando se puedan incluso determinar, yo creo que el paso, dado teniendo en cuenta que es un mecanismo claramente autoinmune, sería ir directamente a mecanismos autoinmunes. O sea que si tuviéramos esa posibilidad, creo que habría que utilizar en los casos positivos terapias directamente dirigidas al linfocito B. Sí. Además, con poco, tener en cuenta es un trabajo pediátrico. A mí me parece muy bonito, por ejemplo, de los síndromes nefróticos. O sea, en síndromes córticodependientes o recaidores frecuentes está claro que el rituximab es eficaz. Donde estaba la duda, y sigue estando la duda, aparte de este estudio, es en los síndromes nefróticos córtico-resistentes, ¿no? En los que el rituximab no ha demostrado tanto beneficio. Este trabajo a mí me ha parecido muy interesante, de población pediátrica, porque pone sobre el papel incluso si la utilización del deplecionante del linfocito B es precoz, los resultados son mucho mejores. Es un estudio retrospectivo y solo se administra prácticamente, salvo en el 18% que se da en un 6% se da una segunda dosis a los 6 meses y en un otro 6 o 7% se da una segunda dosis a los 12 meses, es una única dosis de rituximab. Siempre barajamos el precio, pero el precio también de esteroides, complicaciones, diabetes, sobrepeso, infecciones, ingresos, pues a veces yo creo que cuando lo tengamos disponibles, yo creo que se debería ir a eso. Sí, Diego. Me ha gustado mucho la charla, sobre todo porque ha sido muy traslacional. O sea, nos has ido contando mecanismos, aplicaciones clínicas, mecanismos, o sea que me ha gustado mucho. Estaba yo pensando simplemente cosas que se me ocurren. Hay una cosa que yo no he entendido nunca de los cambios mínimos, sobre todo los cambios mínimos.
tú lo que haces cuando das corticoides o das rituximab es que te cargan linfocitos. ¿Alguien ha estudiado, o a ti te suena, por qué unos reciban y por qué otros no? Porque a priori dar rituximab o corticoides es como dar aspirina en una neumonía. O sea, tú no atacas al trigger que ha cogido a ese linfocito, a ese clon linfocitario y le ha vuelto loco. Estás haciendo un tratamiento sintomático. ¿Por qué unos recidivan y otros no? No hay una explicación clara. Lo que pasa que en la discusión del trabajo de la población pediátrica que os he presentado, el Kidney International, ellos sí dicen que el esteroide pues hace un efecto deplecionante o ataca al linfocito de una manera mucho más transitoria, mientras que cuando tú utilizas rituximab la depleción es mucho más mantenida, un mínimo de 6 meses, que actúa más específicamente sobre la célula de memoria y que probablemente este sería el motivo de por qué estos pacientes responden mejor y recidivarían menos, ¿no? Esa podría ser una de las causas. La otra causa es que habrá que ver, cuando tengamos la posibilidad, como ocurre a veces con los antiplano, de predecir a aquellos pacientes que pueden recidivar. Cuando empieza a subir los antipla, vemos que tampoco sabemos por qué las membranosas después de un tiempo o algunas recidivan. Eso no sabemos muy bien por qué es, pero imagino que será porque durante un tiempo, sobre todo cuando estás con deplecionantes del linfocito B, al menos 6 meses tienes al paciente sin esa célula de memoria, ¿no? ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta muy cortita. Puesto que la frecuencia con la que los niños que tenemos de raza negra tienen APOL1, mis genetistas dicen siempre esto no está asociado a la fisiopatología del síndrome nefrótico del niño porque es una asociación. Sí. ¿Qué les digo? Sí, yo creo que el APOL1, o sea, una cosa, el trabajo del New England que ha salido ahora el 16 de enero, creo que ha sido, es muy interesante porque ves que ya no es solo, o sea, en general los pacientes que tienen más riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica e incluso hipertensión, de ahí una de las causas por las que los pacientes de raza negra son más hipertensos o tienen más tendencia a la hipertensión, sería tener ya no solo la mutación de los 2 alelos, sino incluso teniendo una única mutación, es decir, siendo G1 o G0, tus posibilidades de enfermedad renal crónica aumentan. Lo que sí está demostrado más o menos es que necesitas un segundo, lo que llaman el second hit, ¿no? un estimulante, ¿no? Que parece ser que el mecanismo podría estar en una alteración del interferón. Lo que pasa que ahora es difícil, por ejemplo, porque esto se ha visto mucho en raza negra con el COVID, por ejemplo, ¿no? Que desarrollaban focales sementales colasantes. Esto se ha visto, por ejemplo, en pacientes VIH, que tienen mucha mayor tendencia, pero hay un montón de virus y un montón de fármacos incluso, el parvovirus, que había una epidemia ahora en Madrid de parvovirus, por ejemplo, que no sabemos si pueden, en pacientes de raza negra o con estas mutaciones. Tener en cuenta que estas mutaciones vialélicas se ve al menos, ahora se cree que hay más, se ve en el 13% de población de origen africano. 13%, que calculé ayer, son casi 100 millones de personas, más o menos hay unos 1000 y pico millones de población africana y con toda la inmigración que ha habido, ¿no? Entonces, son pacientes que probablemente con algún factor desencadenante puedan desarrollar estas lesiones, ¿no? O sea que yo creo que no te justifica la enfermedad al 100%, como el tercer caso que he presentado, que era un paciente de Colombia, pero algo le ocurrió para que hiciera esas lesiones tan severas y uno de los factores, digamos, que le favorece claramente es tener una mutación en vía alélica en G1, G1, ¿no? Y en algunas en nefropatía lúpica sabemos que la población negra y la hispana van peor, sí. Y cuando han hecho estudios probablemente no es una causa única, pero portan los que van peor el APOL1 en una frecuencia mayor. O sea que no solamente pueden ser causa con un segundo hit, sino que pueden empeorar enfermedades renales con otro mecanismo completamente diferente. Incluso en la biopsia renal ya se habla estos trabajos hablan de la huella del interferón, ¿no? Que es detectar interferón así claramente, pues podría ser un elemento más para creer que está implicado fisiopatogénicamente en el desarrollo de estas enfermedades, ¿no? Muchísimas gracias, Eduardo. Estaríamos toda la mañana, pero no puede ser. Damos paso a la siguiente mesa.